Josefa Acevedo de Gómez nació en 1803 y murió en 1861, es decir, su vida se desarrolló mayormente en la primera mitad del siglo XIX, en una época especialmente difícil para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En la época de Josefa estaba vigente el modelo familiar colonial que tuvo sus antecedentes en las leyes del Toro, en leyes medievales españolas y también obviamente en el derecho español, que presentaba un pater familia muy poderoso, muy disciplinador frente a todos los otros miembros de la familia. Y los movimientos libertarios de 1810 no cuestionaron ese modelo patriarcal, de manera que el escenario en el cual vivió Josefa Acevedo de Gómez fue un escenario difícil para las manifestaciones femeninas. Josefa Acevedo de Gómez fue conocida como la primera escritora de la República. Fue hija de Catalina Sánchez de Tejada, una española de ascendencia noble, y de José Acevedo y Gómez, que todos conocemos como el tribuno del pueblo por su participación en el grito de independencia del año 1810. Sabemos por los diarios de Josefa, que escribió desde su infancia y a lo largo de su adolescencia, que su madre era una mujer adusta, muy disciplinada, de un carácter muy fuerte, que definitivamente influyó en esa disciplina y en ese manejo de lo doméstico, de lo cual vamos a hablar más adelante en la vida de Josefa Acevedo y Gómez. Mientras tanto, su padre, José Acevedo y Gómez, fue un hombre muy bondadoso, según lo describe ella, un hombre muy amoroso, muy cálido con sus hijos y al mismo tiempo muy ilustrado. Él participó al principio de la infancia de Josefa, la vida pues le sonrió porque participaron de los favores del virreinato. El papá de Josefa era empleado público y fue en cierto sentido un sujeto de confianza para el virrey Amari Borbón. Posteriormente, cuando sucedió lo del grito de independencia, pues obviamente las cosas cambiaron y eso implicó la persecución de José Acevedo y Gómez por parte de Pablo Morillo en la época de la Reconquista, la pacificación. Fue perseguido, él huyó hacia el Brasil junto con su hijo Pedro José y fatalmente murió preso de las fiebres y de las enfermedades tropicales en las selvas del Guaviare. Todo esto magníficamente relatado por Josefa Acevedo de Gómez en la biografía de su padre. Sin duda, Josefa contribuyó a la difusión de los principios radicales de la República por medio de su obra literaria. Son muy conocidas sus obras, el Tratado sobre Economía Doméstica y el Ensayo sobre los Deberes de los Casados, que se publicaron hacia la segunda mitad del siglo XIX en Francia. Sin embargo, no podríamos calificar el Ensayo sobre Economía Doméstica como un libro de economía como lo conocemos hoy día, sino más bien era un mensaje para todas las mujeres casadas sobre cómo debían asumir el rol en la economía doméstica. Como sabemos, uno de los principios liberales era hacer del hogar una empresa, no solamente para favorecer la prosperidad del núcleo familiar, sino también para contribuir de manera indirecta a la economía de la recién conformada nación. Ella se dedicó en este texto a decirle a la mujer cómo tenía que gobernar en el hogar desde tempranas horas, desde el alba hasta el anochecer. Esta es una mujer incansable que se encarga de la educación de los hijos, del vestuario, de las compras, de la despensa, del gobierno de las personas que trabajaban para la unidad doméstica. Y al mismo tiempo se suponía que debía ser una compañera ilustrada de su marido, y aquí está reflejada la segunda gran principio liberal de aquella época, que era separar a la Iglesia del Estado y luchar contra el fanatismo religioso. Ella fue una defensora de la libertad, defensora de las personas o de la idea de la persona librepensadora.
Se recomendaba en sus libros, no solamente en el Tratado de Economía Doméstica, sino en el ensayo sobre los deberes de los casados, que la mujer, que la mujer debía alejarse de la iglesia y que debía dejar el fanatismo religioso, por ejemplo, en esa manía de estarse confesando diariamente. Para ella, el único confesor de la mujer y la única confesora del marido era la vida doméstica. Yo creo que el gran aporte de Josefa Acevedo de Gómez fue haber relatado de manera, yo diría que sosegada, nunca cuestionando el modelo familiar patriarcal, y esto creo yo que lo hizo como una estrategia para pasar desapercibida y evitar que fuera cuestionada. Esta táctica para escribir hizo que su obra permaneciera inclusive hasta nuestros días y que sus obras fueran publicadas inclusive después de que ella murió hacia la segunda mitad del siglo XIX. Se publicaron sus escritos en Francia, en el exterior, como se solían publicar en aquella época por editoriales extranjeras, y fueron acogidos por sus lectores. Ella escribió de una manera muy inteligente para no suscitar sospechas ni animadversiones por parte de la sociedad de aquella época. De manera que no existe registro sobre que haya habido una oposición a la escritura de Josefa Acevedo de Gómez. Sin embargo, es curioso que ella impulsaba a las mujeres a ser seres ilustrados, pero no les recomendaba formar parte de la producción literaria, es decir, nunca las animó a ser escritoras, cosa que sí hizo en su momento Soledad Acosta de Samper. Yo creo que esa situación se debe a la realidad social que se vivía en aquella época, tanto el lenguaje jurídico como el lenguaje literario, como el ambiente político, establecieron una clara diferenciación entre lo público y lo privado, y a la mujer no le permitieron salir de ese ámbito, entre otras cosas con unas trampas del lenguaje, por llamarlo así, que la entronizaron en aquel santuario que era la familia. A la mujer le dieron adjetivos ciertamente celestiales como el ángel del hogar, dijeron que tenía una mirada celeste, que era la sacerdotisa del hogar, y eso pues le impedía esa protección, además la protección jurídica que implicaba una desigualdad al considerarla una persona débil, pues la alejaron de lo público.